Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Luis I de Orleans. Él se convirtió en la esperanza de la familia Orleans, al ser el único hijo varón que llegaron a tener sus padres. Pero por desgracia no fue lo que muchos esperaban, debido a que no mostró interés por la gobernación ni por la política. En cambio, fue considerado como un hombre culto, piadoso y muy caritativo, que dedicó su vida al conocimiento y a la religión, además de lidiar con los problemas sucesorios y familiares que fueron surgiendo dentro de la familia Orleans. Esta biografía es realizada por petición de Priscilla Silva, Mark Daniel C. J. Gamers y María Cáceres. Luis de Orleans y de Borbón nació el 4 de agosto de 1703 en el Palacio de Versalles, en Francia. Fue hijo del duque Felipe II de Orleans y de la esposa de ese, la duquesa Francisca María de Borbón. El matrimonio tuvo 8 hijos en común, siendo Luis el quinto de sus vástagos. El nacimiento de este niño fue muy celebrado tanto por su familia como por la corte francesa, debido a que sus padres, los duques de Orleans, habían tenido anteriormente 4 hijas, y todos deseaban el nacimiento de un hijo varón que pudiese heredar el ducado de Orleans. Al nacer se le fue entregado el título de duque de Chartres, siendo así reconocido oficialmente como el heredero del ducado de Orleans, además de que su abuelo materno, el rey Luis XIV de Francia, se mostró muy contento con su esperado nacimiento, entregándole al recién nacido una serie de honores y de pensiones que tan solo solían recibir los delfines de Francia, es decir, los herederos de la corona francesa. Luis se acabaría convirtiendo en el único hijo varón que tuvieron los duques de Orleans, ya que de los 8 hijos que llegaron a tener en común, 7 de ellos fueron hijas. La crianza y la educación del príncipe sería supervisada por su madre y por su abuela paterna, la duquesa viuda de Orleans, Isabel Carlota del Palatinado, las cuales velarían por su correcto crecimiento y porque recibiese una buena educación. Pese a que su madre, la duquesa Francisca María de Borbón, era descrita como una madre ausente que apenas prestaba atención a la crianza y a la educación de sus numerosas hijas, ella sí se implicó bastante en la crianza de su único hijo varón, convirtiéndose este en su ojito derecho, captando así todas las atenciones por parte de su progenitora, a diferencia de sus numerosas hermanas, algo que provocó que tuviese que rivalizar en ciertas ocasiones con su hermana mayor, la princesa Carlota Aglaé, que fue por algún tiempo la única hija favorita que llegó a tener la duquesa Francisca María. Tal vez esta rivalidad entre hermanos por ver quién captaba la atención materna durante la infancia ocasionó que ambos hermanos acabasen desarrollando una mala relación que llegó a durar de por vida, ya que hay constancia de que Luis no soportaba a su hermana y evitaba siempre que podía su presencia. En cambio, se mantuvo una relación bastante cercana con su hermana Luisa Isabel, la cual llegó a ser por tan solo 7 meses reina consorte de España por su casamiento con el rey Luis I de España. Pese a que su hermana Luisa Isabel mostraba cierta inestabilidad mental tanto dentro de la corte española como cuando regresó a tierras francesas tras enviudar, Luis siempre sintió cierto cariño hacia su hermana pequeña. En el año 1715 falleció su abuelo materno, el rey Luis XIV de Francia, siendo el trono francés ocupado por el pequeño rey Luis XV, quien era bisnieto del fallecido monarca
y primo del duque de Chartres. Ante la minoría de edad del pequeño monarca, el padre de Luis, el duque Felipe II de Orleans, se convirtió en el regente de Francia, algo que elevó bastante la posición de la familia Orleans, convirtiéndose así Luis, de tan solo 12 años de edad, en una de las personas más importantes del Reino de Francia, estando tan solo por detrás de su primo, el rey Luis XV, y de su padre, el regente. Pese a ser tan solo un adolescente, Luis fue nombrado como miembro del Consejo de Regencia, aunque el muchacho apenas participaría en tales reuniones, además de que no mostraba demasiada ambición o interés por los asuntos de la gobernación, algo que decepcionó bastante a su padre, el regente. Ante su poco interés por los asuntos de Estado o por la política, su padre le alejó del consejo de la regencia y le nombró como gobernador del Delfinado, un cargo que desempeñó a distancia y con la ayuda de una serie de secretarios y consejeros personales, debido a que, a diferencia de otros gobernadores de dicha provincia francesa, Luis no abandonó París para asumir tal función, aparte de que tampoco se involucró mucho en su gobernación. Durante su adolescencia, Luis sería descrito por sus contemporáneos como un muchacho complicado y algo rebelde que estaba un tanto perdido en la vida, dejándose guiar por caprichos o por inquietudes temporales que llegaron a dominar por algún tiempo su vida. Durante su juventud, él era muy impulsivo y cambiaba rápidamente de parecer. En un principio, su sueño parecía ser unirse a los húsares, mostrándose como un joven que no paraba de hablar sobre la milicia. Tiempo después cambió radicalmente de idea y pensó en estudiar medicina, convirtiéndose esta en su nueva obsesión por una temporada. Luis también se aficionó durante su juventud a las mujeres. A él le gustaban las mujeres ardientes y apasionadas, con las que pasaba demasiado tiempo, algo que empezó a preocupar a sus padres, ya que consideraban que aquella excesiva pasión hacia las mujeres podría afectarle la salud. También tuvo una época en que se mostró como un gran aficionado a la caza, participando en todas las cacerías posibles. Pero una vez más, aquellos impulsos y nuevas aficiones desaparecían en cuestión de poco tiempo. Finalmente, Luis empezó a mostrar interés por la historia, las ciencias y la religión, centrando el resto de su vida en ampliar sus conocimientos, volviéndose un hombre que llegó a ser bastante respetado por diferentes eruditos, además de que fue descrito como culto, honesto, caritativo y muy piadoso. En sus intentos de centrar al heredero del ducado de Orleans, su padre, el regente, le entregó distintos cargos dentro de la milicia, llegando a ser coronel general de infantería, un cargo que desempeñó hasta el año 1730, además de ser nombrado como gran maestre de la Orden de San Lorenzo y Jerusalén. Por aquel entonces, a Luis se le empezó a buscar una prometida, algo que ocasionó que el embajador ruso propusiese como candidatas a las hijas del zar Pedro I de Rusia, más conocido como Pedro el Grande, las duquesas Ana e Isabel Petrovna, siendo esta primera considerada como la candidata favorita al hablar fluidamente el francés. Aquel compromiso con una de las hijas del zar era una idea muy tentadora, pero pronto surgió una serie de impedimentos debido a la diferencia religiosa que había entre ambos jóvenes, debido a que la corona rusa se negaba a que todos los hijos nacidos de este matrimonio fuesen educados como católicos, pidiendo que las hijas fuesen criadas bajo las creencias ortodoxas, mientras que los hijos varones podían ser criados como católicos. Pero para entonces, Luis ya era un ferviente católico
y se negaba a esto, exigiendo que todos sus futuros hijos, independientemente de su sexo, fuesen criados como católicos. Otro impedimento fue el rango social del duque de Chartres, ya que él no era hijo de un rey, sino que era nieto por vía legitimada del fallecido Luis XIV de Francia y era primo del rey Luis XV, mientras que Ana Petrovna era hija de los zares de Rusia. Así que finalmente las negociaciones matrimoniales no llegarían a nada, y Ana Petrovna se acabaría casando tiempo después con el duque Carlos Federico de Holstein-Gottorp. Tras este compromiso fallido con la corona rusa, se empezó a sugerir un posible compromiso con su prima hermana, la princesa Isabel Alejandrina de Borbón-Condé, pero su madre, la duquesa de Orleans, Francisca María, se negó ante tal casamiento, considerando que su sobrina era poca cosa para su único hijo varón, prefiriendo para él una princesa mejor. En el año 1723 falleció su padre, Felipe II de Orleans, convirtiéndose así Luis en el nuevo duque de Orleans bajo el nombre de Luis I. El fallecimiento de su padre planteó un gran problema, debido a que Luis era el único hijo varón legítimo que había tenido su fallecido padre, y para entonces él no estaba casado ni tenía hijos, surgiendo así una crisis sucesoria dentro del ducado de Orleans. Así que rápidamente se le empezó a buscar una prometida que le diese descendientes de manera urgente. Finalmente, Luis quedó comprometido con la princesa Augusta de Baden-Baden, un compromiso que pilló a muchos por sorpresa ante el origen alemán de su prometida, debido a que muchos esperaban de que el duque se casase con una princesa francesa, pero Augusta sería vista como la prometida ideal al estar emparentada con distintas familias de la alta nobleza alemana y porque descendía de una familia de fervientes católicos. El 18 de junio de 1724 se celebraba la por poderes de la pareja en la ciudad de Rastatt, en el margraviato de Baden-Baden, actualmente en Alemania. Después, la princesa Augusta emprendió su viaje hacia tierras francesas junto a su séquito, llegando a la ciudad francesa de Sagy el 13 de julio de aquel mismo año, siendo allí recibida por el duque Luis y los demás presentes que se encontraban en el lugar para darle la bienvenida a la princesa. Según se cuenta, ambos prometidos se enamoraron a primera vista en cuanto cruzaron las miradas en aquel mismo recibimiento, mostrándose muy nerviosos ante su inminente boda oficial, que se celebraría en aquel mismo día en la cercana población de Châlons-en-Champagne. Teniendo para entonces el duque 20 años de edad en el momento de la unión, y ella 19. Según relataron los invitados, los recién casados se mostraron muy emocionados durante la celebración de su boda. Es más, no podían parar de mirarse y de sonreír, mostrándose muy satisfechos con el aspecto de su cónyuge. Pese a mostrarse los novios muy enamorados y felices por su unión, pronto surge una serie de críticas hacia el matrimonio, debido a que Augusta había entregado por su casamiento una dote bastante pobre. Aún así, su esposa acabaría siendo considerada como encantadora tras ser presentada dentro de la corte francesa, y pronto se volvió bastante popular, convirtiéndose los recién casados en una de las parejas de moda de aquel momento. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer un heredero al mundo, quedándose su esposa embarazada a las pocas semanas de haberse celebrado su casamiento, alumbrando en la primavera de 1725 a un niño que se llamó Luis Felipe, quien llegaría a ser duque de Orleans bajo el nombre de Luis Felipe I.
El nacimiento de aquel niño fue una gran alegría para la familia Orleans, recibiendo su hijo el título de duque de Chartres, siendo así reconocido como el heredero del ducado de Orleans. La felicidad del matrimonio aumentó cuando su esposa anunció que se encontraba de nuevo embarazada, tan solo unos meses después de haber alumbrado al primer hijo de la pareja, naciendo así en el verano de 1726 una niña que se llamó Luisa María. Pero aquel embarazo y el parto fueron un tanto complicados, algo que provocó que su esposa Augusta falleciese tan solo 3 días después de haberse producido el parto, siendo algo que fue sumamente doloroso para Luis, quien estaba profundamente enamorado de su mujer. La muerte de Augusta ocasionó que Luis guardase un largo luto y se negó a casarse con ninguna otra mujer, rechazando todas y cada una de las propuestas matrimoniales que se le presentaban. Incluso rechazó las propuestas que le hizo llegar su tía, la duquesa consorte de Lorena, Isabel Carlota de Orleans, para que se casase con una de sus 2 hijas, las princesas Isabel Teresa y Ana Carlota de Lorena. Es más, el propio duque llegó a asegurar que no podría amar a ninguna otra mujer, debido a que su corazón había muerto junto con Augusta. Aquel profundo dolor que sentía por la muerte de su esposa aumentó cuando apenas 2 años después de su pérdida también falleció la hija que había tenido matrimonio, la princesa Luisa María, debido a que siempre había sido una niña demasiado delicada. Pese a mostrarse muy afectado con la muerte de su esposa, Luis seguiría estando muy unido a algunos familiares suyos, como por ejemplo con su madre, la duquesa viuda de Orleans, Francisca María de Borbón, dependiendo bastante de ella emocionalmente, siendo muy habitual que madre e hijo visitasen juntos la corte francesa. Incluso el duque se dejaba influenciar mucho por su progenitora, la cual utilizaba a Luis como intermediario para conseguir lo que ésta desease con respecto a la corona francesa o a la política de entonces. Luis también seguiría mostrando cierta debilidad hacia su hermana pequeña, Luisa Isabel de Orleans, la cual había regresado a Francia tras quedar viuda de su marido, el rey Luis I de España. Luisa Isabel sería repudiada por casi toda la familia Orleans, pero Luis seguiría apoyándola, aunque esto le costase alguna que otra discusión con su madre, mostrándose con ella como un hermano cercano y comprensivo, pese a los escándalos que ésta había protagonizado con respecto a su mala conducta durante su estancia en la corte española y ante su inestabilidad mental. En cambio, con su hermana Carlota Aglaé sería diferente. Se sabe que Luis odiaba a su hermana y no soportaba su presencia. Él junto a su madre se encargaron de mantenerla alejada de la corte francesa por algún tiempo, asegurando ante los reyes Luis XV y María Lesinska de que Carlota Aglaé era una mala influencia para la familia real y que su presencia dentro de la corte podría afectar a la imagen de la corona francesa. También le entregaría grandes sumas de dinero para mantenerla alejada del Palais Royal de París, que era la residencia oficial del duque de Orleans, intentando así que su hermana no volviese a pedirle nunca más ningún favor. Durante su adolescencia y parte de su juventud, Luis había mantenido una buena relación con el rey Luis XV, pero con el paso de los años su relación se volvería más bien cordial, debido a que el duque de Orleans era bastante crítico con la vida inmoral del monarca. En cambio, sí mantuvo una buena relación con la reina consorte de Francia, María Lesinska, existiendo entre ellos una simpatía mutua. Lo mismo pasaría con el cardenal Fleury, que era la mano derecha del monarca francés, habiendo entre el cardenal y el duque una excelente relación.
Incluso dicho cardenal ejerció como mediador entre la Casa Orleans y la corona francesa, además de que interfirió en los problemas internos que habían surgido dentro de la familia Orleans, mediando así entre el duque y su hermana Carlota Aglaé. Pero aquella buena relación con el cardenal se enfrió cuando éste le aconsejó al rey Luis XV de que se negase a entregar en matrimonio a su hija Ana Enriqueta de Francia al único hijo que tenía Luis, el duque de Chartres, Luis Felipe de Orleans. El rechazo de aquel compromiso por parte de la corona francesa le dolió mucho al duque de Orleans, debido a que su hijo Luis Felipe y la princesa Ana Enriqueta estaban muy enamorados, algo que ocasionaba de que Luis mirase más por los sentimientos de ambos jóvenes que por los asuntos políticos. En cambio, el cardenal Fleury consideró que aquel casamiento podría afectar bastante a la corona francesa en el caso de que Luis XV falleciese sin hijos varones, ya que al quedar el trono francés vacante, Luis Felipe podría reclamarlo al estar casado con la princesa Ana Enriqueta, algo que podría causar una guerra de sucesión como ya había pasado en España, debido a que con la firma del Tratado de Utrecht que puso fin a la guerra de sucesión española, se estableció que en el caso de que los reyes de Francia se quedasen sin herederos varones, el trono francés pasaría a la rama Borbón que reinaba en España. Tras aquel compromiso fallido con la corona francesa, Luis decidió buscar el mejor casamiento posible para su único hijo, comprometiéndolo así con la princesa Luisa Enriqueta de Borbón-Conti, un casamiento ideado para limar las asperezas que habían surgido entre las casas Orleans y Borbón-Conti, debido a que ambas familias estaban enemistadas entre sí desde el año 1709. Pero aquel matrimonio no sería feliz, debido a que su nuera, Luisa Enriqueta, pronto sería acusada de llevar una vida escandalosa. Incluso se decía que los hijos nacidos de ese matrimonio no eran hijos de Luis Felipe de Orleans, sino de los numerosos romances que mantenía la duquesa con otros hombres, aunque tales rumores son bastante cuestionados por los historiadores. Tras haber enviudado de su esposa Augusta, Luis se fue retirando poco a poco de la vida pública, entregándose hacia la religión y a las obras de caridad, pasando largas temporadas en la abadía de Santa Genoveva. Pero finalmente, en el año 1742, el duque decidió abandonar todo e ingresó de manera definitiva en dicha abadía, ganándose así el apodo del Genovevo. Tras retirarse oficialmente de la vida pública, él dedicó el resto de su vida a traducir y a estudiar distintos manuscritos religiosos, aprendiendo para ello distintas lenguas y dialectos relacionados con el arameo y el hebreo. También financió distintos experimentos científicos y médicos, además de realizar importantes obras de caridad. Luis sería conocido durante esta nueva etapa de su vida por ser un gran mecenas de las artes y de las ciencias, llegando a realizar sus propios estudios sobre botánica, física, ciencias naturales, química y lenguas orientales. También llegó a tener sus propias colecciones sobre historia natural, instrumentos científicos, medallas y de antigüedades, aparte de que llegó a reunir una destacada biblioteca. El duque de Orleans también sería conocido por tener amplios conocimientos de teología, algo que llegó a compartir con su hermana mayor, Luisa Adelaida, quien también fue una destacada teóloga. Incluso ambos hermanos compartieron sus inclinaciones hacia las creencias jansenistas o la pasión que sentían por la medicina, llegando su hermana a ejercer como cirujana en el convento donde pasó gran parte de su vida. Luis sería un gran benefactor de la orden de los dominicos,
a los cuales a su muerte le cedió una parte de su fortuna y su extensa biblioteca, aparte de que entregó importantes donativos al desaparecido colegio d'Orléans en Versalles, además de invertir dinero en reformar los jardines del Palacio de Saint-Cloud o hacer grandes labores de caridad, entregando importantes sumas de dinero a personas afectadas por los desastres naturales, como por ejemplo cuando se produjo las inundaciones del río Loira. Durante sus últimos años de vida, Louis mostró cierta inestabilidad mental. Él se negaba a creer que las personas pudiesen morir. Tampoco creía en los nacimientos. Es más, cuando le notificaban un nuevo nacimiento dentro de su familia o relacionado con algún pariente suyo, él se negaba a creer tal noticia. Tampoco reconoció a sus nietos, Luis Felipe II y Batilde d'Orléans, asegurando que aquellos niños no eran nietos suyos, tal vez movido por los rumores que circulaban sobre las infidelidades de su nuera, la duquesa Luisa Enriqueta, o por su confusión mental. Fuera como fuese, Luis no cambió de opinión sobre sus nietos, ni siquiera en su lecho de muerte, ya que para recibir los últimos sacramentos el sacerdote le pidió que reconociese a sus nietos como legítimos, pero el duque se negó, muriendo sin recibir la extrema unción el 4 de febrero de 1752 a los 48 años de edad, muriendo a causa de una enfermedad que le debilitó bastante, aparte de verse afectado por su inestabilidad mental. Luis donó su cuerpo a los cirujanos de la Facultad de Medicina para que practicasen con él. Después fue enterrado en la iglesia de Val-de-Grâce, en Francia. Luis fue en cierta manera bastante parecido a su hermana Luisa Isabel, aquella que fue por unos 6 meses reina consorte de España, sufriendo ambos de cierta inestabilidad mental. Tal vez por ello el duque sintió cierto cariño hacia su hermana pequeña, pero a diferencia de Luisa Isabel, él desarrolló aquellos problemas mentales a una edad bastante avanzada y no fueron tan exagerados como los de su hermana, aunque de joven ya apuntaba maneras, mostrándose como un joven que se obsesionaba rápidamente con algo, ya fuese con las mujeres, la caza, la milicia u otros pasatiempos que fuesen de su interés, llevándolos casi al extremo, hasta que de un día para otro se cansaba de ellos, pasando así a una nueva obsesión. Tras perder a su amada esposa, Luis se sintió perdido y se negaba a rehacer su vida, pero años después logró dar algo de sentido a su vida con el conocimiento y la religión, llegando a ser un hombre muy culto y piadoso, especialmente hacia sus últimos años de vida, cuando abandonó todo para entregarse por completo a la religión, centrando su vida en las obras de caridad, en el conocimiento y a realizar sus propias investigaciones. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Luis I d'Orléans. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros miembros de la realeza o de la nobleza que desearon no volver a casarse cuando se quedaron viudos. Y con esto me despido. Hasta la próxima.